Hola, estamos de regreso en la historia en el lavadero, luego de una larga ausencia por el COVID, la recuperación y mucho trabajo acumulado. Sin embargo, gracias de corazón a quienes pidieron que volviera con un video y pues aquí estamos. Hoy les tengo un presente de Navidad y de fin de año. Todos sabemos las épicas historias de personas que lograron grandes hazañas. Colón, Magallanes, Cortés, Charles Lindbergh, Armstrong. Sin duda, historias extraordinarias. Pero en todas ellas, sus protagonistas se prepararon para realizar sus hazañas. Pues ahora les tengo una historia tremenda, pero que también nos habla del gran poder del espíritu humano que nos inspira a 50 años de sucedida, porque sin preparación alguna, personas comunes y corrientes como tú y como yo hicieron proezas extraordinarias dignas de la historia universal. Hoy contamos Escape del infierno. Yo no sé si sea una macabra coincidencia o en verdad existe algo con esta fecha, pero era un viernes 13. ¿Sí? Un viernes 13 de octubre de 1972, cuando un avión Fairchild modelo FH-227D de la Fuerza Aérea Uruguaya, con 45 pasajeros a bordo en el vuelo charter número 571, que estaba compuesto por el equipo de rugby Old Christians Club de ese país, de Uruguay, pues se estrelló en lo más profundo de la cordillera de los Andes, en el glaciar de las Lágrimas, marcando la historia de supervivencia humana más asombrosa de la vida real. De los 45 pasajeros, sobrevivieron 16 a un infierno de 72 días perdidos en la montaña, luego de una auténtica proeza de la fuerza de voluntad humana. Lo que hoy sabemos es que el avionazo fue resultado de un error humano combinado con un mal clima, una aeronave de triste reputación y una fortuna que no acierto a afirmar si era muy mala o un extraordinario golpe de suerte que nos deja una enseñanza tremenda a todos. Resulta ser que el Fairchild era un avión con un triste récord de accidentes graves, un avión viejo que pese a que en 1972 ya existía la tecnología que se conoce como IFR o reglas de vuelo por instrumentos, que permite a un avión volar casi solo, pues esta aeronave en especial no tenía esa tecnología y debía volar con un sistema conocido como VFR, o reglas de vuelo visual, es decir, volar según lo que la vista del piloto le permita. Resulta que el avión despegó de Montevideo, Uruguay, un día antes, el 12 de octubre, con destino a Santiago de Chile, fletado por el equipo de rugby. Pero por las deficiencias tecnológicas del aparato y el mal clima, pues no pudo cruzar los Andes y tuvo que aterrizar en Mendoza, Argentina, hasta esperar un mejor clima. El viaje se reanudó al día siguiente, viernes 13 de octubre, 1972. Y para evitar cruzar los Andes, los pilotos decidieron rodear la cordillera, volando al sur hasta un lugar conocido como Malargüe, para luego girar a la derecha sobre una zona identificada como el Paso de Planchón hasta un punto de vector de radar conocido como Curicó, ya en Chile, y de ahí subir al norte hasta Santiago. Si el avión hubiera tenido la tecnología IFR, por sí sola la radiobaliza del vector de aproximación en Curicó habría interceptado la señal del avión para girar a la derecha hacia el norte y llegar a Santiago. Pero, a falta de instrumentos y en medio de muy espesas nubes, los pilotos se guiaron por el tiempo de vuelo, aproximadamente unos 11 minutos de Malargüe a Curicó. Sin embargo, traían viento en contra y con ese clima tan malo, tan inestable, apenas hizo avanzar el avión lo que en condiciones normales hubieran sido 3 minutos de vuelo. Los pilotos, calculando que ya habían pasado por Curicó,
giraron a la derecha, al norte, sin darse cuenta que iban directamente al centro de la cordillera de los Andes. Y al volar sobre las nubes, pues no veían nada. Así que comenzaron a descender pensando que iban directo a Santiago. Y al sobrepasar donde estaba el límite de las nubes, se encontraron con un paisaje rodeado de montañas y poderosas turbulencias. Lo que era un muy plácido y divertido viaje para los pasajeros, de pronto se convirtió en terror cuando las turbulencias hacían caer en pozos de aire de hasta 600 metros al avión, lo que hizo imposible mantener el control y la sustentación del avión. Y al llegar a un punto que ahora se conoce como el Monte Seller, el avión no alcanzó a ascender lo suficiente, perdió sustentación, cayó en pérdida y la parte trasera golpeó el filo de la montaña. El avión se partió en 4. La parte trasera fue arrancada del fuselaje principal y pues así las alas también salieron separadas y solo quedó el resto del fuselaje, la punta del fuselaje, que cayó montaña abajo 725 metros, deslizándose como un tobogán a 350 kilómetros por hora, durísimo, hasta detenerse en un montón de nieve del glaciar que ahora se conoce como Glaciar de las Lágrimas, a 3.570 metros sobre el nivel del mar, en medio de la nada, entre el Cerro Sosneado y el volcán Tinguiririca. Entre el desconcierto del ruido sordo del primer impacto y el caos de asientos, personas y objetos que salieron disparados dentro de la cabina de pasajeros, no se pudo dimensionar absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo. Los testigos refieren que solo escucharon el golpe seco y sintieron un gran frío. Se apagaron las luces y todo fue caos y confusión. Hoy sabemos que en el momento del accidente murieron 10 pasajeros y 3 miembros de la tripulación. Quedaron varios heridos, entre ellos nuestro personaje de esta historia, Fernando Parrado, Nando. Los pasajeros que resultaron ilesos fueron los primeros respondientes para atender a los pasajeros heridos y sacar del fuselaje a los muertos, entre ellos la madre de Nando. Con el piloto Julio César Ferradas muerto, los sobrevivientes alcanzaron a establecer comunicación con el primer oficial del avión, Dante Lagurara, quien les indicó que habían pasado Curicó y que fueran hacia el oeste para llegar a Santiago. Y después de pedir que le proporcionaran su pistola para que alguien le disparara o él pudiera suicidarse, sin que obviamente alguien le hiciera caso, ¿quién iba a matar al piloto? Pues tiempo después, ese piloto murió y era el momento en donde comenzaba el infierno. Las personas comunes y corrientes que abordaron ese avión, que estaban acostumbradas a vivir al nivel del mar en Montevideo, Uruguay, y que iban de recreo, sin ropa para el frío, de pronto se enfrentaron con el clima de la alta montaña en medio de la nada, solamente nieve y rocas, ningún signo de vida. Y como el vuelo pues estaba programado por unas cuantas horas, pues ni siquiera había suficiente alimento para los sobrevivientes. Gracias a una radio portátil supieron que se habían despachado unidades de búsqueda y rescate que estuvieron sobrevolando toda la zona durante un par de días, pero pues en medio de la nieve, dentro de un avión que tenía el fuselaje completamente blanco, pues pasó completamente inadvertido para los rescatistas. Y 8 días después de estar haciendo la búsqueda, esta se suspendió. Se alcanzaban a enterar por radio. Para la mayoría de los pasajeros esta era una pesadilla, pero para unos cuantos de ellos era caer en cuenta que solo dependía de ellos escapar de ese infierno. Los sobrevivientes solo tenían unos cuantos chocolates, una lata de mariscos, frutos secos, unas botellas de vino y un montón de cajas de cigarros, con las que trataron de sobrevivir los primeros 14 días. Nando quedó malherido y tuvo un fuerte edema cerebral por el impacto contra el fuselaje del avión, y eso lo mantuvo inconsciente durante unos días. Y se pudo salvar gracias a que, como sus compañeros lo daban por muerto, pues lo tenían afuera del avión, de hecho tapando la entrada del fuselaje roto, con la cabeza colocada sobre el hielo, lo que permitió que la hinchazón del cerebro se diera
y al cabo de unos días pues recupera el conocimiento, lo que actualmente es un tratamiento recomendado en casos de edema cerebral por traumatismo craneoencefálico. Fíjense lo que son las cosas y las coincidencias. Cuando el grupo de sobrevivientes ya había establecido una rutina de supervivencia, 17 días después vino una avalancha que se precipita sobre el fuselaje, matando a otros 8 pasajeros, entre ellos al capitán del equipo de rugby y líder moral de los sobrevivientes, Marcelo Pérez. Quedaron en el completo desamparo, y si no hacían algo, iban a morir por la inclemente naturaleza y desde luego por el hambre. Se pudieron hacer un horroroso té hecho con el tabaco de los cigarrillos que llevaban y pues con nieve derretida. Y pues con eso medio trataban de sobrevivir, pero a falta de alimento, más o menos de manera simultánea, a algunos de los sobrevivientes se les fue ocurriendo la idea de poder alimentarse de los cuerpos de los pasajeros muertos. Y después de mucho meditarlo y la negativa de muchos de ellos a comer carne humana, pues lo terminaron de hacer por mera supervivencia, para tener algo de proteína en sus cuerpos, poder sobrevivir. Y así permanecieron 62 días, en los que murieron 4 pasajeros más, entre ellos la hermana de Nando, Susana, por las heridas que evidentemente tenía, pero también otros pasajeros por inanición, porque nunca se pudieron hacer a la idea de comer carne humana y decidieron permanecer sin alimento hasta que pues, la muerte sobrevino. También en ese tiempo se preparó una expedición con 3 sobrevivientes para que fueran a buscar más alimento en la cola del avión, que por algún lado debía haber quedado, y en efecto la encontraron después de día y medio de camino, pero pues no era suficiente con lo poco que encontraron. Baterías que intentaron conectar al equipo de radio del avión sin éxito, y pues lo que hicieron fue intentar una nueva expedición. Nuevamente 3 personas desde el área del avionazo hasta llegar a alguna comunidad al oeste, como les había dicho el primer oficial que había muerto. Expedición en la que decidieron ir Nando junto con Roberto Canessa y con Antonio Vicintín. Obviamente no tenían equipo de alpinismo y lo improvisaron con pues los asientos, el hula espuma de los asientos para fabricar una especie de raquetas para nieve. Y con los cinturones de seguridad pues los ataron y con eso hicieron cuerdas de seguridad para ir transitando en esa zona nevada. Confeccionaron bolsas de dormir con la tela impermeable del aire acondicionado del avión, usaron calcetines como guantes, fabricaron gogles para nieve improvisados con alambres de los cables del avión y los parasoles de la cabina. Y pues tuvieron que usar provisiones de carne humana para hacer el trayecto hasta donde pudieran llegar. Y así se lanzaron a lo desconocido el 12 de diciembre de 1972, a escalar los primeros 4.650 metros hacia la cresta de la montaña donde el avión había chocado. 1.100 metros parece nada, en 20 minutos los caminas, pero en escalada, con nieve muy profunda y poco compactada, a una altitud que enrarecía el aire por el reducido oxígeno y con personas sin experiencia, sin equipo de alpinismo y al borde de la inanición, les tardó 3 fatigosos días. 1.100 metros en 3 días. Y aún así, ni siquiera los alpinistas profesionales han logrado una proeza de ese tamaño. La esperanza se convirtió en una terrible pesadilla cuando pensaron que al llegar a la cima podrían ver a lo lejos un valle. Y resultó que solo se encontraron más y más montañas nevadas que se perdían hasta el horizonte. Pensaron, literalmente, estamos muertos. Cuenta Nando Parrado que decidieron no regresar al avión porque no tenía sentido volver a esperar la muerte. Así que si iban a morir, sería intentando salir de la montaña. Por lo que decidieron regresar a Antonio Vicintín al avión para contar con más provisiones de alimento y así Nando y Roberto harían la expedición de escape más extraordinaria de todos los tiempos, en busca de ayuda y rescate para sus compañeros. Si les tardó 3 días en recorrer 1.100 metros, pues todavía les esperaban 38 kilómetros de montañas y montañas, y se tardaron casi 10 días, desnutridos,
con la moral por los suelos, llenos de miedo y frío en un territorio hostil y desconocido, porque resultaba que estaban 89 kilómetros de donde pensaban que estaban en un principio. Cuenta Nando que el motor que lo hizo salir de ahí fue encontrarse con su padre, Seller. Ya había perdido a su madre y a su hermana, pero le quedaban aún una hermana más y su padre en Montevideo, y fue por ellos que decidió salir. Tenía la firme convicción de que no iba a morir en esa montaña porque no quería perder la oportunidad de conocer a una chica y tener una familia. Así que decidió seguir y seguir sin mirar atrás. 9 días después, lograron salir de la nieve y encontrar algo de vegetación y agua líquida, la que corría en las nieves en deshielo. Pero al ir cambiando el clima y ser un poco más suave, la carne de sus compañeros muertos se echó a perder. Y Roberto Canessa, pues se enfermó de disentería, una complicación más. Sin embargo, continuaron hasta encontrarse al 10º día del otro lado de un caudaloso río al arriero Sergio Catalán Martínez, que de casualidad andaba por ahí porque llevó a sus animales a pastar en la zona. Al verlo, Nando y Roberto gritaron y gritaron para llamar su atención hasta que pues hizo caso Sergio y se acercó. Se encontraron al extremo del río sin que se pudiera comprender lo que trataban de decir por el ruido del caudal, por lo que Sergio inteligentemente cogió una piedra, la envolvió con una hoja de papel al que ató un lápiz rojo y lo lanzó al otro extremo del río. Nando tomó la hoja y escribió estas palabras textuales: Vengo de un avión que cayó en la montaña. Soy uruguayo. Hace 10 días que estamos caminando. Tengo un amigo herido arriba. En el avión quedaron 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo. No tenemos comida. Estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar arriba? Por favor, no podemos ni caminar. ¿Dónde estamos? De inmediato, Sergio les arrojó pan y marchó a buscar ayuda, para regresar tiempo después con carabineros chilenos que rescataron a Nando y a Roberto para alimentarlos, prestarles los primeros auxilios y saber más detalles de los sobrevivientes para emprender la operación de rescate. Pese a que Nando ya no quería volver a la montaña, tuvo que regresar, porque los pilotos de rescate no sabían a dónde había que llegar, y Roberto Canessa estaba enfermo por la disentería. Así que pues, los rescatistas no tenían quien los guiara, pues no iban a saber dónde encontrar a los sobrevivientes. Y pues Nando tuvo que subir al helicóptero de la Fuerza Aérea Chilena para acompañar a los rescatistas hasta el sitio del avionazo y así comenzar un rescate, que ni siquiera estaba cerca de Chile, sino que todavía se encontraban del lado argentino. Y bueno, habían hecho una colosal expedición sin darse cuenta que si caminaban en sentido contrario, se iban a encontrar un refugio en Argentina. Total, estaban en un paraje que era completamente desconocido para entonces, incluso para alpinistas y cartógrafos. Aún en la actualidad hay muchas montañas de esa zona que ni siquiera tienen nombre. Por supuesto que la noticia del rescate recorrió el mundo entero y se armó una gran polémica por los actos de antropofagia que hicieron para que pudieran sobrevivir los pasajeros. Todo a raíz de una fotografía en donde pues, los pasajeros se ven animados y están ahí restos humanos. Escándalo que se desató, que pasó desde la suposición de un festín de canibalismo enfermizo hasta el perdón clerical por un acto de mera supervivencia justificado con un dogma religioso. Si para los católicos el acto de la Eucaristía es un verdadero milagro de que el pan se convierte en la carne humana de Cristo, ¿por qué no personas comunes para sobrevivir iban a comer carne humana? Total que el escándalo fue superado ante la proeza de supervivencia. El rescate de los 16 supervivientes se concluyó en la víspera de la Nochebuena de 1972. Es por eso que les cuento esta historia a 50 años de los hechos. ¿Por qué es mi regalo de Navidad y fin de año para ustedes? Porque no hay nada más motivador que una extraordinaria historia de la vida real en que se demuestra que de todas las adversidades que pueda haber,
el obstáculo más grande a vencer es uno mismo. Y la determinación de Nando Parrado y Roberto Canessa, sin saber nada de alpinismo y venciendo todas las adversidades, es clara muestra de ello. Un extraordinario testimonio de la voluntad humana que es capaz de vencerlo todo. Toda proporción guardada, los que nos hemos sobrepuesto a trances difíciles en los que hasta pudimos perder la vida y aún así sobrevivimos para contarlo, podemos entender un poquito de lo que es esa fuerza de voluntad. Así que en estos tiempos de pospandemia, en que podríamos estar devastados emocionalmente, o tú, que tuviste una pérdida y sientes que no hay salida, mira esta increíble historia de inquebrantable voluntad que nos habla de que no importa lo difícil que pueda ser la prueba, e incluso no tener preparación alguna para enfrentarla. Con determinación, todo es posible. Hoy, los sobrevivientes de los Andes siguen visitando la montaña donde su avión se estrelló, porque es un recordatorio de que vencieron la cordillera de los Andes, de que escaparon del infierno, e incluso los que murieron pudieron salvar con sus cuerpos la vida de sus compañeros sobrevivientes. Y esa es otra gran lección. Siempre y bajo cualquier circunstancia aún podemos hacer algo por alguien más. Circunstancia que nos permite darnos cuenta del potencial humano. La montaña en que Fairchild se estrelló hoy lleva el nombre de Seller, porque en la costumbre de los alpinistas, aquel que conquista una montaña sin nombre tiene derecho a bautizarla. Y Nando decidió ponerle el nombre de su padre porque fue el único motivo por el que decidió salir de los Andes y vivir para contarlo. Así que en estas fechas, mi deseo, especialmente para ti, es que venzas tus montañas y que les pongas nombre, tu nombre. Y te deseo un nuevo comienzo lleno de grandes conquistas, sobreponiéndote a todo lo que viviste, sin olvidarlo, porque es la prueba viva de que se puede vencer todo obstáculo. Oigan, ¿qué creen? Ya se nos acabó el detergente y con él nuestro video. Si les gustó, ya saben, suscríbanse, activen la campana de notificaciones y mientras tanto, yo les deseo un excelente año nuevo y nos veremos aquí para un nuevo chisme en la historia en el lavadero. Felicidades. Adiós.